Quique Mireles, chile, mole y pozole. Háblanos de las contradicciones del doctor siniestro, el doctor muerte. Oye, mira, no, pues ¿dónde estás? ¿Por qué no? Pues, aquí en Querétaro, Pedro. Mucho gusto No, saludarte. Gracias por tomarla en video. parece que te vas a tomar la foto del INE. No, de hecho, todos los que no hayan actualizado sus datos tienen que ir ya, porque Sí. se les va a ir el tren y no el Tren Maya precisamente, ¿no? Fondo blanco, bien rasurado, bien peinado, pero hombre, estás para título del doctor Ackerman. No, Pedro, pues no me eches esas porras porque pues no sé si me estás echando flores o me estás echando ahí carrilla, ya no sé qué es. Lo que sí. ¿Qué pasó, mi Quique? No, pues recibimos las cifras del censo 2020 y hay varios datos que nos llamaron muchísimo la atención. Uno curioso es que del 2010 a 2020 la población en México aumentó cerca de 13 millones de personas. Este dato me hace mucho ruido porque si analizamos el dato que recibimos por parte del Coneval de que cerca de 10 millones de personas durante este sexenio han pasado a estar en situación de pobreza extrema, estamos hablando que de las 13 millones de personas que creció la población en México, 10 millones viven en total extrema pobreza. Esto es complicado. Y después el otro dato que definitivamente es el que prendió las alarmas fue el tema de que los datos del INEGI contradicen a los datos de la Secretaría de Salud respecto al tema de muertes por COVID. Si tú pudiste analizar, estamos hablando de que el INEGI dio a conocer que de enero a agosto cerca de más de 108,000 personas fallecieron por COVID-19, mientras que la Secretaría de Salud, concretamente el subsecretario López-Gatell, en sus conferencias de la tarde, anunciaba que únicamente habían fallecido durante este periodo 65,000 personas. Estamos hablando de cerca de un 40.7% más de muertes que está reportando el INEGI. Es decir, pues toda la información que fue vertida durante este periodo fue mentira, fue falsa, y evidentemente pues esto es algo muy grave porque no se estuvo percibiendo la situación con la gravedad que esto requería desde un inicio. Digo, ya sabemos que el gobierno federal no le dio la importancia al COVID desde el inicio de la pandemia, pero estos datos nos hacen ver que las cuestiones y las decisiones de López-Gatell siguen dando de qué hablar y pues siguen incidiendo en los malos resultados que tiene México a nivel mundial. Debemos decirlo fuerte y claro y no dejar de repetirlo: México es el primer lugar de muertes por COVID en el sector médico, en el sector salud, y el cuarto a nivel mundial, Pedro. Y esto a espera de que se actualicen estos datos, porque nos podríamos estarnos subiendo al tercer lugar mundial de fallecimientos por COVID-19, y vemos que sigue esto sin estrategia. Y pues ya ni hablemos del tema de la vacunación, que es literalmente, lo voy a decir con todas las palabras, una pachanga, Pedro. El tema de vacunación es una pachanga, no hay vacunas, no hay contratos a la vista pública de las vacunas, y tampoco está claro la manera en que está operando la COFEPRIS. Y es muy curioso, y este dato te va a gustar. Bueno, yo no creo que te guste, pero pues la COFEPRIS desde agosto, recordemos que desde agosto del año pasado pasó a formar parte de la subsecretaría de López-Gatell. Es decir, la COFEPRIS hace lo que López-Gatell quiera, y este era un órgano regulador que pues era de manera independiente la Secretaría de Salud. Entonces por eso hemos visto que ya está dando marchas forzadas a la validación de la famosa vacuna Sputnik 5, a pesar de que a nivel internacional esta vacuna no está validada, pero sin embargo fue la que anunció López Obrador, que había llegado a un acuerdo con el gobierno ruso por cerca de 24 millones de dosis. Sin embargo, este mismo proceder no fue el que utilizó López-Gatell con el laboratorio Moderna. El laboratorio Moderna se acercó en los momentos en que estaban pujando los gobiernos por poder tener acceso a las vacunas al gobierno de México, y López-Gatell simplemente desairó la propuesta de Moderna porque para la 4T se les hizo muy cara la vacuna, la dosis de este laboratorio, y pues ya vimos que pues para ellos todo debe de tener austeridad, excepto eso sí, el Tren Maya y la refinería. Por cierto, hoy también se da a conocer
que el Tren Maya hay unos tramos que van a costar cerca de 100 millones de pesos por kilómetro. Entonces, no hay para vacunas, pero sí hay para pagar 100 millones de pesos para un kilómetro del famoso Tren Maya, que continúa a pesar de la pandemia y a pesar de que México sigue siendo de los peores países para vivir durante la pandemia por la falta de apoyos de gobierno federal al sector privado. 25% de las MIPYMES han bajado la cortina de manera permanente durante este periodo, prácticamente ya vamos para el año del inicio de la pandemia de COVID, Pedro. Sí, bueno, pues todos los datos que da son impresionantes, porque sí, efectivamente, el gobierno ha caído en una cantidad de imprecisiones. Por ahí, chavos, a ver, pónganme el video que teníamos, donde está el secretario de Salud, Jorge Alcocer, minimizando la pandemia. Ese primer video que les mandé ahorita para el editorial, para que lo analicemos aquí con Quique. Nada más para que vean cómo minimizaba Jorge Alcocer, el secretario de Salud, la pandemia. Escuchemos. Estamos saliendo del periodo de invierno y esto mitiga la posibilidad de un virus que es no de mucha fuerza letal, no llegar a los extremos que muchas gentes, no la población, pero gentes con preocupación lo están recomendando de usar no solo cubrebocas, sino aditamentos más técnicamente más avanzados que no son necesarios ni en el mismo hospital, como ustedes saben. No se requiere contabilizar y hacer una situación de cuántas camas se necesitan en esta situación por habitante, por mexicano, por estado. No. Lo que tenemos es claramente suficiente. No tomar medidas exageradas de que vamos a cerrar esto, vamos a tomar estas decisiones. No es necesario. Invariablemente, las nuevas enfermedades al inicio se aprecian como más grave de lo que terminan siendo. ¿Por qué razón? Porque al inicio lo que más llama la atención son los casos más delicados. El coronavirus produce síntomas que van desde los casos graves hasta el catarro común. Este nuevo coronavirus produce gruesamente más del 95% de casos leves. Indica la situación de una enfermedad que no pone en riesgo la vida, que no afecta gravemente la funcionalidad del cuerpo. ¿Qué decir? Son sus propias palabras. Pedro, son palabras del secretario de Salud y del encargado de la pandemia que minimizaban de esta forma lo que hoy ha dejado 150,000 muertos y, por decir del INEGI, 40% más de lo reportado. Entonces, 150,000 más 40% de 150,000, estamos arriba de los 200,000 fallecidos por COVID-19 en el país. Oye, Pedro, y aquí hay que aclarar, que ha habido varias ocasiones en las que han salido a decir de manera oficial que la pandemia está contenida. Recordemos cuando López Obrador dijo que la pandemia estaba domada. Ayer lo dijo Olga Sánchez Cordero. Sí, exactamente. Ayer. La secretaria de Gobernación salió a decir que la pandemia estaba contenida. Señoras y señores, no es verdad. La curva de la pandemia no ha dejado de incrementarse de manera alarmante desde el 20 de noviembre. Los últimos 3 días, el lunes, el martes y el miércoles de este año, han sido los peores días de la pandemia en México. Y sale la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, a decir que la pandemia está contenida y que con un leve indicio de que a la baja. Esto es mentira. Sígase cuidando, por favor. No sabemos qué tiene que pasar para que el gobierno federal comience a tomar este toro por los cuernos y poder atacar de una manera efectiva la epidemia en México. Son totalmente responsables y pues qué lejos estamos de otros países donde incluso los primeros ministros, los jefes de Estado salen a pedirles disculpas a la población por todas las deficiencias en el manejo de la pandemia y decir y asumir la responsabilidad. Qué lejos estamos aquí en México de ver una situación de este grado, cuando incluso pues vemos que el subsecretario López-Gatell sigue inflado en ego, creyendo que todas las decisiones han sido las correctas. Me decía mi padre cuando era chico: mijo, ¿cómo se agarra el toro? Yo estaba, como tú lo acabas de decir, por los cuernos, y dice: no, se agarra becerrito, ¿para qué dejas que crezca? En este momento, el gobierno, en esa conferencia de prensa de febrero del 2020, pudo haber tomado un becerro y domesticarlo. ¿Qué pasó? Lo dejaron crecer.
y ese becerro se ha convertido en un toro con unos cuernos. Oye, Pedro, del tamaño del planeta. Pedro, este dato, para que lo investigues y lo cheques, estaba viendo que de los 16 países que tienen el mayor número de muertes por COVID-19, México es el único que está haciendo menos de 100,000 pruebas por millón de habitantes. Sí, México únicamente hace 34,000. De los 16 que están a tope, México es el único que hace menos de 100,000 pruebas y 34. O sea, un tercio de las que hace Irán, México. O sea, vean la gravedad de las decisiones que están tomando. Es increíble, claro. De verdad. Claro. Pues te agradezco mucho, Quique. Chile, mole y pozole. Saludos hasta Querétaro. Estamos, ya sabes, aquí para saludos a Houston, Pedro, que esté muy bien. Gracias, hermano.